Presentamos Exitosa Noticias con Manuel Rosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana y varios minutos ya que hemos comenzado a transmitir Exitosa Noticias. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a Pepe Rocha, que me da la bienvenida, porque a partir de hoy en este horario estaremos juntos para conversar, para hablar de las cosas importantes de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestros barrios. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. El tema que vamos a comenzar a tratar no es un tema en general fácil. Siempre la muerte de una niña es un hecho que tiene que dolernos profundamente. Con el tiempo y con las noticias quizás nos hemos un poco acostumbrado a escucharlas y hemos desarrollado casi una suerte de costra, de caparazón que de alguna manera inhibe la posibilidad de sentirnos tristes. Pero la noticia de esta pequeñita de 11 años que llevaba un taller de pedrería en una comisaría y que entró a la comisaría, aunque la policía lo niegue porque hay evidencias fílmicas que así lo revelan, salió de la comisaría, dio 2 pasos, se encontró con un sujeto que iba en una bicicleta. El tipo de la bicicleta se la llevó y la niña aparece horas después asesinada, violada, calcinada. El tema es durísimo. A mí estas cosas en general no solo me duelen y me sublevan, sino que además me dan mucha tristeza, porque me pregunto qué pasa en la cabeza de alguien que es capaz de hacer un daño semejante. Es verdad que el ser humano tiene la capacidad para crear las obras de arte y la belleza más grande, pero al mismo tiempo también es capaz de crear las monstruosidades más abyectas y más crueles. Bueno, nos acompaña en estudios el señor Walter Dávila. Él es psicólogo, tiene una maestría de psicología educativa y queremos hablar con él de salud mental, es decir, qué pasa en la cabeza de los peruanos en general, pero de esta gente en particular, para que terminen haciendo daño a una pequeñita absolutamente indefensa. O sea, hay un acto, además un ejercicio de poder, ¿no es cierto? Porque no es que te metes con uno de tu tamaño, es alguien a quien quieres someter y dañar. Señor Walter Dávila, usted sabe más que esto, lo mío son solo emociones y sensaciones frente a la noticia. Gracias por estar con nosotros tan temprano, bienvenido. Carlos, por la invitación. Sí, pues efectivamente las personas que tienen este tipo de comportamiento, estos tipos de conducta, ya nosotros lo tenemos bien claro dentro de las clasificaciones, que es trastorno de personalidad, que es la psicopatía. Ajá. Sabemos que el psicópata es una persona que no tiene sentimiento de culpa, que te ve como objeto, que es manipulador, que prácticamente planifica lo que va a hacer. A veces confundimos con problema mental de esquizofrenia o de psicosis, cuando no tiene nada que ver eso. Entiendo. Porque el psicópata se ubica en el tiempo y en el espacio, planifica correctamente todo lo que va a hacer, y actualmente se está viendo que estos psicópatas cometen estos tipos de problemas y son inimputables. Justamente, vamos ahí para poder entender. ¿Son personas que uno podría reconocer y que nos podrían generar animadversión, o por el contrario son encantadores y saben llegar a uno? Claro, son difíciles de reconocer porque en la parte intelectual no se ven afectados. Entiendo. Son personas muy inteligentes o normal promedio, son personas seductoras, encantadoras, manipuladoras, que a veces te seducen para cometer en este caso estos actos criminales o para destruirte psicológica y anímicamente. Cuando usted dice seducción, ¿se refiere a que saben llegar, a que saben entrar, a que saben encontrar aquello que quizás la persona necesita en ese momento y por ahí pueden tomarlo? Claro, superficialmente conversa contigo, se ríen, muestran la mejor parte de ellos, pero de manera superficial. Entiendo. Porque realmente el psicópata no quiere a nadie. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen la capacidad de empatía, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de las demás personas. Son personas que prácticamente son insensibles. Seguramente en la infancia, en su historia, ellos han carecido de afecto, de amor, y como no tienen, no saben dar, porque yo no puedo dar si no tengo sentimientos porque mis padres no me lo dieron. ¿Es esta, dentro de la salud mental, una enfermedad que usted diría plantea una pérdida de conciencia de lo que se está haciendo? ¿En todo momento el autor sabe que está haciendo un daño? ¿Puede distinguir entre el bien y el mal un personaje de estas características? Claro, porque estos tipos de personas
son conscientes en todo momento. O sea, la parte consciente no está dañada. No está dañada, eso es muy importante. Por eso que se ubica en el tiempo y en el espacio. Claro. Y más aún, van a planificar todo lo que van a hacer. Ajá. Y cuando uno planifica, cuando uno es consciente, prácticamente la parte del neocórtex del cerebro está intacta. Claro. El Si problema yo soy capaz de saber, paso 1, paso 2, paso 3, no hay daño intelectual. no hay daño intelectual. Pero sí tiene problemas en relaciones sociales. Ajá. Tiene problemas ¿Qué significa eso? Que tienen problemas de adaptación con el mundo, con la sociedad. Son personas seguramente que tienen hasta cierto punto baja autoestima, son personas que hasta cierto punto tienen problemas para relacionarse con los demás, con los adultos, son temerosos a nivel inconsciente. De acuerdo. El adulto de hoy es básicamente el niño que uno fue. Así es. Estas personas podemos establecer un patrón según el cual ha habido abusos, ha habido daños, para que esa personalidad se trastoque de esa manera, o puede no pasar nada, puede ser alguien muy feliz y de pronto hay un corte. A ver, hay dos posibilidades. La primera, por ejemplo, si un niño fue violado y prácticamente esto le trajo el trauma, ya cuando es joven, prácticamente también se puede volver un violador o un criminal. Puede haber una reiteración del daño sufrido. Sí, ¿por qué? Porque no ha habido otros eventos reforzadores positivos para que él pueda minimizar esa experiencia traumática y pueda no cometer ese acto. Por ejemplo, si yo fui violado cuando tuve 7 años o 10 años, pero a pesar de eso tuve un padre, tuve una madre, tuve familia, profesores que me dieron afecto, cariño, entonces eso va a mitigar esa experiencia traumática y no me voy a volver violador. Entiendo. Pero si yo tuve un trauma, una violación fuerte, y a pesar de eso, los eventos sociales, o sea, lo externo, padres malcriados, padres agresivos, mamá maltratadora, hermanos también de la misma manera, entonces eso refuerza y me vuelve un violador. Porque no todas las personas que han pasado por experiencias desagradables cometen esos actos. O esas experiencias, dentro de lo dolorosas que fueron, sirvieron para ser un mejor ser humano después. Excelente, porque se ha visto casos, por ejemplo, que niños violados, cuando han sido adolescentes y jóvenes, se vuelven en protector de los niños. Así es. Entonces defienden a los niños, no todos son violadores. Eso que señalan ustedes es bien interesante. Ahora, escuchándolo da la sensación que los seres humanos siempre nos dijimos seres racionales, pero parecemos más seres emocionales. Porque la racionalidad podría decirnos, bueno, si yo sufrí un daño, no quiero repetir este daño en otros. Por tanto, mi conducta será inhibidora de ese daño a futuro. Pero eso justamente no ocurre. No ocurre porque tenemos nosotros 3 cerebros. Un cerebro reptiliano, que es el más primitivo, evolutivamente hablando, un cerebro límbico, que es emocional, y el más evolucionado de todos, que es el neocórtex o corteza cerebral. Entonces, cuando a veces, por ejemplo, la parte límbica no está bien trabajada, la parte emocional y la parte reptiliana, automáticamente sube y uno comete estos tipos de actos. Porque yo soy racional, yo me doy cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Así es. Pero aún dándome cuenta... No lo controlo. No lo controlo. De acuerdo. Porque tiene que ver con la parte límbica, donde las emociones negativas, las emociones que se han construido en el largo de mi historia, me permiten comportarme de esa manera. De acuerdo. Ahora, en el momento en el que se está produciendo el daño a la víctima, que la víctima sin duda por el dolor tiene que expresar llanto, tiene que clamar seguramente a la víctima que no la dañe, ¿no es cierto? Cuando se ve en la cara de la persona a la que se le está haciendo sufrir el gesto de dolor, ¿por qué esto no entra en la psique del agresor, doctor? ¿Por qué este sigue adelante con su plan? Porque son personas insensibles, no sienten el dolor ajeno, son superficiales, no sienten, porque yo tengo una teoría de que estas personas, cuando han sido niños, no han tenido la capacidad de desarrollar la parte más importante del ser humano, que es el afecto. Si yo no tuve afecto porque mi padre nunca me dio, mi mamá nunca me dio cariño, la sociedad tampoco, o sea, tengo un vacío. Entonces yo no puedo dar lo que no tengo. Por lo tanto, yo no te miro a ti como un ser humano con sensibilidad, que eso es parte de la condición humana, sino te veo como un objeto. Entonces, si te veo sufrir, te veo llorar, yo no siento nada. Y más aún, cometo actos que prácticamente van más allá de la parte humana. Entiendo. Ahora, hablemos de salud mental en términos más sociales. Lo primero que a mí me ha dolido es saber que esta niña iba a un taller de pedrería en el lugar que uno presumiría tiene que ser el más seguro del barrio, que es la comisaría. ¿No es cierto? Así es. Es decir, en el lugar más seguro del barrio, donde, entre comillas, y haciendo una metáfora,
mi padre me va a cuidar, lo que encuentro es que no lo hace. Entonces, socialmente, la ciudad, la gente, los peruanos, los limeños, los amigos de San Juan de Lurigancho que nos están escuchando, ¿qué piensan de su autoridad? ¿Cómo deviene esta sensación de falta de autoridad en irrespeto o en simplemente displicencia a la autoridad? Claro, lo que pasa que nuestra sociedad ya está recontra frustrada, amarga, molesto, no solamente en este punto, sino a nivel de la política, a nivel social. Parece una sociedad muy dañada, lógico, ¿no? Entonces, donde yo veo, por ejemplo, que no hay una autoridad que representa, como tú decías, el padre, porque si yo voy a una comisaría, se supone que la autoridad es la que es responsable de lo que está pasando en el taller, más aún si es una comisaría. La madre dice, el taller estaba cerca a casa y en un lugar donde yo sabía ella iba a estar segura. Claro, y más aún creo que ellos han negado que estuvo allí. No se negaron, por eso doblemente grave la situación. Entonces, mucha frustración, mucha cólera, mucha ojeriza, mucha inquina, mucha rabia, que esa rabia se va a expresar en un momento, porque eso se acumula en el subconsciente de la sociedad. Y si eso no se acomoda, no se soluciona, en algún momento va a salir con problemas a nivel social. Exactamente, por eso parece poca cosa, pero el gesto de que un velorio como el de esta niña fuese una autoridad, un ministro del Interior, una figura que represente esa autoridad perdida, puede ser, en el marco de la tragedia más grande, que es perder a un hijo, de alguna manera sanador, doctor. No, no tanto, porque va a mitigar un poquito, sí, pero no va a ser sanador. Ok. Porque la cólera sigue presente, la rabia sigue presente, y eso se va a manifestar cuando en un momento de repente por una huelga política, un problema social, entonces todo se acumula. Por eso que decía que nuestra sociedad es neurótica, en la medida que nuestras autoridades no hacen su labor como debe ser. Entonces eso representa mucha frustración, mucha represión en el ser humano, que en un momento va a salir de manera canalizada, de manera negativa. ¿Eso puede significar violencia, doctor? Por supuesto, porque si por ejemplo yo estoy en el micro y alguien me dice algo y yo le meto un puñete, pero tú dices, pero por un puñete me estás pegando. Es que hay una acumulación de frustraciones y se refleja afuera, a veces con cosas mínimas. Una cosa menor, claro, puede estallar un gran tema, ¿no? Todo el mundo anda tenso, las personas andan alteradas, andan violentas, pegan, maltratan. ¿Por qué? Porque no solamente ese es el evento, sino es la acumulación de frustraciones que se ha dado en el tiempo. Y cuando se acumula, se expresa con simple cosas que no es proporcional a lo que se ha hecho en ese momento. Me raspan el carro y dos personas bajan a trompear. Y le metes un palazo, inclusive lo puedes hasta matar. Y tú dices, pero es un raspón, digamos, se puede resolver con tranquilidad. Claro, pero si lo analizas va a ver que atrás de eso hay muchos eventos frustrantes que lo que se encadena es lo último, nada más. ¿Qué le queda en términos de salud mental a esta familia que ha quedado tan dañada? ¿Cómo comienza su proceso? Primero hay que elaborar el duelo, hay que entender la pérdida, ¿no es cierto? Pero hay familias que de esto encuentran fortaleza para salir adelante, pero también un evento como este rompe una familia. Sí, lo que pasa es que este es un duelo por la muerte, y es una muerte inesperada. Así es. Es muy fácil, por ejemplo, procesar un problema cuando hay un muerto por fallecimiento y enfermedad. O sea, yo tengo... el abuelito de 90. Claro, donde yo sabe que los años pasaron. El tiempo de procesar, de conversar, de dialogar, de tal manera que hago un reajuste creativo a nivel cerebral. Pero una persona, por ejemplo, que muere así de manera inesperada, eso causa gran dolor en el corazón, en el sentimiento y en el alma de las personas. La muerte de un niño es inexplicable. Entonces entra lo que se llama el duelo. Un duelo muy profundo que si no sabe salir de ese duelo se hace patológico y eterno. Entonces la señora, los padres tienen que en primer lugar aceptar el fallecimiento de la persona. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no está presente. ¿Y cómo yo acepto el fallecimiento de la persona? Haciendo un ajuste creativo que es muy doloroso. Por ejemplo, si en el cuarto de la chica estaban sus cosas, sus medias, sus roperos, hay que hacer un cambio ahí. Porque el hecho de no hacer un cambio significaría psicológicamente aceptar que no ha muerto. Hay familias que dejan el cuarto del hijo y se estancan por años, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, una persona que dice, no, Julito no ha muerto, esta es su silla, esta es su mesa para comer. Por ejemplo, es una expresión. Nadie toca ese cuarto porque es de Julio. Pero la señora sufre mucho. No ha hecho un duelo normal
porque a nivel inconsciente no está aceptando la pérdida. De acuerdo. Tampoco hay que hacerlo al día siguiente. No, es un proceso. Es un proceso. Por eso que lo primero tienes que es aceptar que ha fallecido. Ahora, que se dé el permiso de llorar, sí, que se dé el permiso de sacar afuera lo que está dentro, sí, porque las emociones y la rabia está dentro, está bien acumulada, que se permite expresar lo que ella siente, que se permita despedirse de ella de repente en terapia si es necesario, para que eso después, para que haya un cambio creativo y pueda pasar al fondo, y al final se puede recordar a un fallecido de dos formas, con agradecimiento o con tristeza y depresión. Lo más sano sería que yo recuerde un recuerdo agradecido hacia mi hija, con mucho amor, con mucho cariño, los momentos felices que pasé con ella. Pero si yo estoy recordándolo con sufrimiento y constantemente, eso se hace patológico. Totalmente de acuerdo. Doctor Dávila, en estos casos me ha tocado ver hombres que no lloraban ante la muerte de un hijo. ¿Ya? Probablemente no lo hacían públicamente, lo hacían en el espacio más íntimo. ¿Por qué los hombres nos cuesta tanto llorar y mostrarle a los demás que tenemos dolor? Pero eso después se convierte en depresión. Así es. Yo te cuento, justamente por eso le pregunto. Te cuento un caso, por ejemplo, un amigo no lloró cuando murió su mamá. Hizo el fuerte. Fuerte, a su familia, le puso la calma, la tranquilidad. No murió cuando murió su papá, tranquilo, sereno, pero cuando murió su gato se deprimió. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, la acumulación de dolor. Lógicamente, claro, el hecho de que yo no exprese un sentimiento que es necesario y obligatorio frente a la pérdida cuando ha habido un vínculo afectivo tan fuerte, claro, no significa que yo soy fuerte, sino que me estoy tragando una emoción que en algún momento va a salir. O la muerte de un gato, de un pericote o de María, que a veces ni justifica. Lo que pasa, como te decía inicialmente, la acumulación de sentimientos no expresados en algún momento va a salir de manera con depresión, con ansiedad, con problemas emocionales. Lo entiendo clarísimo, doctor. Ahora, ¿por qué cuando se va a procesar un duelo, se dice que es necesario de alguna manera ver el cuerpo? ¿Ya? ¿Por qué con la ausencia de cuerpo el duelo es más difícil de procesar? Y le digo esto desde dos miradas. Pienso un poco en la época del terrorismo, en el conflicto armado, como tantísima gente aún hoy sigue pensando: ¿dónde estará mi hijo? ¿Estará bien? ¿Tocará la puerta algún día de casa mientras yo aquí lo espero? Y lo otro es este caso, que es el ver el cuerpo de una niña, que es tu hija, pero además tan dañado y tan golpeado. Pero entiendo que los especialistas dicen: el cuerpo sí hay que verlo, y hay que reconocerlo, y hay que enterrarlo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es algo ya muy ritual y lo tenemos en el subconsciente. Sabemos que todas las personas que fallecen al final tienen que tener una sepultura, tienen que llevarlo al cementerio, y eso ya está introyectado en el subconsciente. Sin eso algo falta. Claro, porque no me despedí. Y el hecho de no despedirme, eso me crea problemas toda una vida. Entonces es necesario el despedirse de la persona que ha fallecido. Pero en el caso que no existía la persona porque desapareció y totalmente, también se puede despedir. Ya en fantasía, es otra forma, ¿no? ¿Cómo? En terapia gestal se llama la técnica de la silla vacía, donde yo pongo al frente, me imagino que al frente estará el fallecido, la persona, y le hablo. Y después me pongo en el otro sitio y le respondo. ¿Eso para qué? Para cerrar un asunto que no está concluido, un asunto inconcluso. Cuando el ser humano cierra un asunto inconcluso, eso pasa a fondo y no nos fastidia. Entonces el hecho de yo estar en el cementerio, o el hecho de estar yo con mi hijito viendo su cuerpo, estoy cerrando un círculo que eso me va a permitir... Doloroso en su momento, sin pero duda, se cierra. Pero se cierra. Porque ahí digo: hijita, te quiero mucho, te has muerto. Comienzo a expresar todo lo que sienta hacia ella, y prácticamente eso se va cerrando. Pero si no está presente y ha desaparecido y no voy a terapia, eso queda inconcluso. Y los asuntos inconclusos de alguna manera tienen que cerrarse, porque si no crean problemas de neurosis, problemas mentales, ese tipo de problemas más. ¿Qué tan útil es ir al cementerio frecuentemente después? Es decir, uno va al cementerio no por la persona que ya está enterrada, esa persona, en fin, ya tomó otro derrotero, es cierto, en la existencia humana. Pero uno va por uno mismo, por la necesidad de estar ahí. ¿Por qué es tan importante? Claro, porque aparte de lo que ya es ritual y eso está introyectado en el subconsciente, el hecho de estar constantemente yendo al cementerio es prácticamente acompañar a la persona. Es como decirle: sigo contigo, estoy presente, estoy atenta a ti. Aunque realmente ya con los años que van pasando eso va disminuyendo, porque también uno va entendiendo que físicamente no está, pero está en mi corazón y está en mis sentimientos. Y eso es lo más importante, reconocer que físicamente no estamos presentes, pero te llevo a ti en el alma y en el corazón. ¿Cuánto repara, en términos de la salud mental de esta familia que ha quedado tan dañada con este caso, que haya justicia? Que la persona caiga, que sea llevada a un juicio y que le den 30, 25, 20 años, no sé,
¿Cuánto ayuda? Sí, eso sí ayuda bastante porque ya le encuentra una explicación y encuentra justicia a la persona. Dice, ya lo han metido preso, aunque no al 100%... No, nada repara el daño, lógico, eso está claro. Pero va a mitigar bastante. Y al final eso va a ser motivo para que la persona haga un equilibrio homeostático, o sea, el cuerpo tiene la capacidad para equilibrarse, pero siempre acompañado, evidentemente, por una terapia porque es una muerte inesperada. ¿Usted cree que hay necesidad de un acompañamiento profesional en un caso como este? Sí, porque es una muerte inesperada que prácticamente te atacó al subconsciente. Las cosas que nos sorprenden en la vida se meten rápidamente al subconsciente. Por ejemplo, uno tiene un accidente, ya no quiere manejar carro. ¿Por qué? Porque esa experiencia una sola vez no se esperaba. O de repente viene un delincuente y me roba, me quita mi arma. Comienzo a tener fobia, a tener miedo, porque las cosas que no se esperan se almacenan en el subconsciente. Y si no se trabaja, personas tímidas, inseguras, nerviosas, ansiosas, posiblemente la señora más adelante haga depresión, el señor también haga ansiedad, claro, o estrés postraumático, y eso va a repercutir en su salud y también en su vida cotidiana. De acuerdo. Eso es muy importante. Entonces, que haya justicia. Así es. Lo que más la familia, tiene que ver necesariamente. La familia, diría usted... Pero no solamente es un alivio para la familia, también para la sociedad. Eso quería preguntarle, porque en los últimos años cada vez más noticias de estas aparecen. Yo a veces tengo aquí la digresión, la duda, si se trata de más medios de comunicación y más información que ponen el tema, o se trata efectivamente de que hay más casos. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Estamos ante un incremento de estos casos en los últimos años? ¿Las patologías aumentan? ¿Es una expresión de una sociedad que está muy dañada, con enormes cicatrices que todavía no puede resolver? Claro, ha aumentado en la medida que también ha aumentado la cantidad de gente. Si vemos cuántas personas había en Lima, somos más, digamos. Claro. Los delitos también aumentan. Y también es cierto que los medios de comunicación se han hecho más extensas, más masivas. Antes había pocos canales. Y aparte también estamos viendo que nuestra sociedad se ha vuelto un poco insensible, porque nos estamos acostumbrando a ver esos tipos de problemas y no sentir, porque todos los días lo vemos que matan gente. Por ahí comencé, no sentir, ¿no? Claro, entonces estamos perdiendo la sensibilidad y eso nos deshumaniza. En la medida que yo sienta el dolor ajeno, en la medida que yo sea empático, en la medida que yo trate de buscar ayuda, eso va a tener mucha repercusión en mi formación como ser humano. Pero si todos los días veo muerte, veo matanza, todos los días veo crímenes, prácticamente me estoy insensibilizando y me estoy acostumbrando a ver la patología. ¿Podría usted fortalecer este concepto que para mí es muy importante, pero estoy convencido que usted lo va a explicar mejor, que es el concepto de la empatía? ¿De qué hablamos? No es la simpatía, ¿no es cierto? No. ¿De qué hablamos? La empatía es la capacidad que tiene la persona para ponerse en el lugar de otra persona. Así es. ¿Entiendes? O sea, comprenderla sin juzgar. Tú tienes un problema y seguramente ese problema tiene una causa, tiene algunas consecuencias. Yo te veo a ti, ¿qué pasaría si yo tuviera tu problema? ¿Cómo me comportaría? Igual seguramente que tú. Entonces cuando uno es empático, se hace más ser humano. Ya en PNL eso se llama ponerse en el mapa de otra persona. Yeah. O sea, meterse en el cerebro, en su forma de pensar, en sus intereses, en sus motivaciones, para entenderlo y para poder llegar a un acuerdo prácticamente en un término medio. O sea, alguien con empatía no mete el carro porque sabe que cuando le metan el carro a uno, no le va a gustar. Exacto. Y le va a molestar también. Así entonces es. Maneja de forma ordenada. Claro. Alguien empático saluda al llegar a un lugar donde hay gente, porque Claro. le gustaría, ¿no es cierto? Que cuando llegue otra persona él también va a saludar. Claro. De eso se trata. Es como si tú fueras, por ejemplo, en tu casa y ves a tu hijo jugando bolita en el suelo. Ajá. Y tú te agachas Así y es. juegas como niño. Así es. O sea, te pones en el lugar del niño. Exactamente. Pero si no quieres ser empático, ¿qué haces ahí? Estás ensuciando. Le das un palmazo porque no hay empatía. En la medida que el ser humano tenga la capacidad de ser empático, se hace más ser humano. Por eso que te decía inicialmente que los psicópatas no tienen empatía. Por eso que ellos no se curan. De acuerdo. No tienen solución. Muy bien. Tengo que seguir hablando de salud mental, no me quedan ya muchos minutos, pero quiero ubicarme en Cantorrey, donde esto ocurrió, el caso de esta niña, en San Juan del Lurigancho. A ver, una pobreza espeluznante. Una ciudad, ese sector de la ciudad que parece abandonado por sus autoridades. Tomados algunos barrios por delincuentes. Yo he trabajado con gente que a las 6 de la tarde, si la hora le ganaba, ya no podía regresar a su casa porque no podía entrar a su barrio, porque estaba tomado por pandillas. Donde tienes agua por horas, donde no hay una loza, donde no hay un parquecito, donde no hay una placita donde encontrarnos, ¿no es cierto? Donde además no hay esta empatía vecinal, porque cada uno está luchando por
por alcanzar el poco Claro. espacio que va a poder lograr, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo no esperar que en algún momento haya violencia? Claro, sí, ya ahí está aunado lo que se llama el estrés, porque frente a todo eso las personas están prácticamente cargadas emocionalmente hablando, y por cualquier cosita que suceda van a hablar, van a conversar, van a protestar, va a haber mucha violencia, y la gente pobre, hablando económicamente hablando, no todos, por ejemplo, hacen ese tipo de comportamiento. Yo he visto gente pobre que sobresalen, Por supuesto, y muy gente que emprendedora, logran el éxito, sin duda. gente que triunfan. Es doble trabajo. Y está todo comprobado pues que más difícil. la gente pobre es muy exitosa. Entonces no necesariamente toda De la acuerdo, gente de acuerdo. pobre hace lo que es, en este caso, estrés, tensión. Pero traslados violencia. desde allí a puestos, a lugares de trabajo de 2 horas, 2 horas y media. ¿Cómo uno no termina, ¿no es cierto?, con un peso en la espalda y en la cabeza? Por eso es importante saber trabajar el estrés, saber trabajar la ansiedad, saber trabajar Muy importante, esa carga, muy porque importante. yo he visto muchas personas que con estrés se enferman, ya sea en las enfermedades psicosomáticas del cuerpo, problemas, por ejemplo, de la gastritis. Seguro. Problemas, por ejemplo, de cefalea, dolor Seguro. de cabeza. La tensión, me duele la cabeza. Claro. ¿No es cierto? Y a veces van al médico y el médico le dice no tienes nada. Es verdad, Lo que pasa es que hay enfermedades que Es son verdad. funcionales, ¿verdad? que son psicológicas y que no son orgánicas. Muy bien. Ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias, porque a partir de un caso terrible como este, por supuesto, de la solidaridad y el reconocimiento y el afecto a la familia que está viviendo este momento tan difícil es enorme, nos sirve para hablar de una sociedad que tiene que sanar heridas Así y es. que tenemos que ver la forma de encontrarnos, doctor, y no vivir en este desencuentro permanente en el que vivimos. Muchas gracias, de verdad ha sido muy útil tenerlo en el programa. Gracias por la invitación. Walter Dávila ha estado con nosotros, psicólogo con una maestría en psicología educativa que nos ha dado una mirada más amplia de una situación puntual que ha ocurrido en nuestro país. Terrible, por cierto. Pausa y seguimos con más en Éxitos.